En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en otra Mesa Revuelta. Les recuerdo que este programa se repite a las 5 de la tarde por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, en el 97.3 de su radio, que nos puede ver en vivo en Facebook Live en NSS Campeche. Pues voy a presentar a quienes ya se encuentran en la mesa. Nelly Márquez Zapata, buenos días, bienvenida. Buenos días, un saludo a todos. Ricardo Medina, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Homero? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, pues vamos a iniciar con los temas que tenemos para hoy. La posibilidad de que Campeche, el fuero constitucional, proteja nuevamente a funcionarios públicos y legisladores se reavivó la semana pasada, después de que en el Congreso del Estado los 11 diputados de Morena que siguen a Antonio Jiménez, quien además en estos días habría tramitado un amparo federal para prevenir ser detenido, junto con los legisladores morenistas, los de la oposición, habrían votado también por regresar el fuero a una sesión reservada, y aunque la propuesta de reforma aún no llega a los cabildos de los ayuntamientos para ser votada como marca el proceso en la ley, los 7 alcaldes y alcaldesas de Morena ya emitieron un comunicado donde adelantaron su rechazo al fuero. Los presidentes municipales de Movimiento Ciudadano, que son 4 en Calquinisis, Balchés, El Chacán y Campeche, no se han pronunciado, tampoco el presidente municipal priista de Jopelchen, ni el del PT que gobierna Palizada. Otros personajes políticos han señalado en las redes que en casos donde se denuncian persecuciones políticas es necesario se blinde a los legisladores y presidentes de los ayuntamientos, pero también quienes indican que en una futura reforma electoral el fuero es una figura que debe extinguirse porque se usó para que los culpables de actos de corrupción en los cargos públicos actúen con impunidad. Bueno, pues regresó el tema de fuero que aquí en Campeche con el gobierno de Alejandro Moreno, pues lo quitaron, ¿no? Lo quitaron. Resulta que ahora, pues, en una sesión reservada, pues eso dicen porque con el argumento precisamente que fue reservada la sesión, pues ningún diputado ha querido decir nada. Pero sabemos que el desplegado que publicaron los alcaldes de Morena horas después de que empiece a hacer ruido esto del fuero, y bueno, hasta ahora ningún alcalde ha dicho, ni del PRI, ni del PT, ni de Movimiento Ciudadano, y ya les llegó el comunicado donde el Congreso aprobó la restitución del fuero. Así que estamos pues sin la información, porque creo que en estas dos legislaturas, la 64 y la 65, se ha abusado mucho de las sesiones reservadas, ¿no? Pero mucho. No digo que no en otras legislaturas no se hayan hecho uso de sesiones reservadas, pero en estas dos últimas en particular se ha usado mucho la sesión reservada y las sesiones nocturnas y de madrugada. Así, sobre todo las nocturnas y de madrugada, una especie de competencia así para que no nos ganen los otros estados y aquí se aprobaran reformas constitucionales propuestas por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Damos la bienvenida a César González. Hola, Mero, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, Nelly Márquez, te escuchamos. Bueno, la figura del fuero me parece que era, cuando se implementa, era porque habían persecuciones y habían tratos fuera del contexto legal a políticos y obviamente legisladores. Y era para sus dichos. Al paso del tiempo, pues al ser diputado o ser senador o ser diputado federal, pues sentías que eras intocable, así cometieras delitos. Porque esto no era para que si cometieras delitos no debieran aplicarte la ley.
Entonces fue distorsionando al punto en el que un legislador, pues así deshacía, podía cometer ilícitos, o no podía, pero cometía ilícitos y la ley no lo perseguía, ¿no? Entonces, por eso es que en algunos gobiernos, particularmente en este caso de Campeche, con el gobierno de Alejandro Moreno, que me parece que fue, yo siento que fue precisamente para también tener encandado, ¿no?, a los legisladores. Ya no tienes fuero, así que te portas mal o no te portas como yo quiero y te voy a dar tu garrotazo. Pero además entiendo que fue un compromiso de su campaña y se quita. Y ahora pues vemos un gobierno represor, un gobierno que persigue. Bueno, vemos el tema de los periodistas, que los tiene también perseguidos, ¿no? No dices lo que quiero, dices, hablas mal de mí y entonces te persigo. Y lo que he visto es que a una sola jueza es a la que le llega todos esos temas de los periodistas. Entonces, yo soy de las que creo que debería de existir, pero muy bien marcadito. Son para los dichos y las acciones dentro del trabajo de los legisladores. No para que si estás tomado y chocas, pues no te pase nada, o si cometes un ilícito, no te pase nada. Entonces habría que, si se llegara a volver a dar, que bueno, entiendo que sí en esta sesión oscurita, y cuando es oscuro, pues es malo. Entiendo que en esta sesión oscurita sí se aprobó, pero necesitan la aprobación igual de los cabildos. Ahí, pues creo que si ya hay 7 que dijeron que no, pues no les van a dar los números para que esto pase. Y todavía tiene que pasar por Pero también es que hemos visto que, bueno, no aprueban o no querían aprobar el endeudamiento tan grande que le hicieron a Campeche y algunas otras cosas que ya venían, les venían dando manita de puerco, pues entonces los desplegaron ahí la fuerza alrededor de Palacio Legislativo y ahí por el movimientos que hicieron y creo que se movieron bastante bien, pues no se dio. Entonces, bueno, deciden aprobar esto. Yo creo que sí debería, para que el legislador pueda ser libre de hacer lo correcto y no que el Ejecutivo o el Judicial, en este caso, pues te diga, si hablas de más o dices algo o no apruebas como está pidiendo el Ejecutivo, pues te vamos a inventar algo como le hicieron al rector y te vamos a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, creo que es un tema delicado. A ver, es un tema delicado que habría que revisarlo perfectamente bien, acotarlo perfectamente bien, muy clarito, porque era para los dichos, ¿no? Entonces, no para ciertas cosas que a veces puedes cometer como ciudadano. Se abusó, ¿no? Entonces yo creo que eso sí debería de... Pero creo que cometieron un error de hacerlo en lo oscurito. Era hacerlo abierto, bien, explicarlo bien, ponerlo bien en la mesa para que entendiera la ciudadanía por qué, y creo que no hubiera sido como pues parece que se está dando, ¿no? Porque en el general de los ciudadanos no les parece, porque se ha utilizado mal. Ha sido un abuso de tener fuero. Y además, pues los diputados también les dan de qué hablar, porque cuando los cuestionan los reporteros, los medios de comunicación, y les preguntan, oiga, ¿qué opina de que se restituya el fuero? Y dice, no puedo hablar de la sesión reservada. Si no te estaba preguntando sobre la sesión, te están preguntando sobre la restitución del fuero. Pero es que fuero. al decir tu opinión, todo el mundo va a suponer cómo pudiste haber votado, pero bueno, como es, a ver, es que ¿cómo va a ser posible que que haya sesiones reservadas? Yo fui ya 2 veces diputada local y nunca tuve sesión reservada. Y eso es lo que comenté al principio, ¿no? Ese es lo otro. Haces la ley y la dejas tan ambigua, que te la puedes pasar por el arco del triunfo. Y en muchas actividades de este país pasa.
Por eso no hay orden, por eso hay una corrupción enorme, por eso cada ciudadano hacemos lo que nos da la gana mientras podamos, porque cuando te echa el ojo el Ejecutivo, puta, pues ya no puedes, ¿no? Pero lo vemos aquí cerquita, en la actividad pesquera. Es un desorden terrible. Y revisas la ley y dices, pues ya hay que cambiarla, óyeme, hay que aplicarla, ¿no? Pero no, porque eres pobre, porque eres de sector social, no, porque eres empresario, y te lo aplican dependiendo de tu calidad social. Entonces, no puede ser eso así. Y es lo mismo que estaba pasando pasaba con lo del fuero y lo quitan, y ahora, pues estos legisladores se ven, como no son del equipo ya del gobierno, pues ahora se ven perseguidos y quieren su fuerito, ¿no? Cuando ellos, como grupo desde antes de Morena, pues exigían y pedían que se quitara el fuero, pero pues ahora lo tienen que volver a pedir, porque si no, su propio gobierno los patea. Son los giros que da la vida. César González. Sobre el fuero, nosotros rechazamos categóricamente esta figura que fue mal usada. En un principio se pensó, justamente como lo comentaban aquí en la mesa, para cuidar justamente la labor, no solamente legislativa, sino de algunos altos funcionarios del Poder Ejecutivo, incluso del Poder Judicial. Sin embargo, hay una diferencia. Un diputado, por sus dichos, en tribuna no puede ser reconvenido. Para eso no necesitas fuero, solamente estar en tribuna y emitir justamente una opinión sobre el respectivo tema, y no puede ser reconvenido por ninguna autoridad legal. ¿Sí? Está justamente en el hecho de sus funciones, y en ese sentido la Constitución les ampara, al menos a nivel local. Como diputado local no necesitas el fuero para poder ser reconvenido, ¿no? Solamente que justamente el fuero funciona para poder salvaguardar algunos otros intereses, ¿no? Como cometer actos de corrupción y demás, y bueno, no ser juzgado por esta figura. En el periodo de algún sexenio justamente se retira esta figura, nosotros lo celebramos. Desconozco la razón de fondo por la cual en su momento se quitó, ¿sí? Pudo haber sido también un tema de control, ¿no? Pero como sea, ya no existe la figura en Campeche, y qué bueno. Y esto es una figura que rechazamos categóricamente desde Morena, lo vamos a seguir haciendo. Tenemos muy poca información la misma información que ustedes tienen sobre la sesión reservada, es la misma que nos ha llegado a nosotros. Por parte de los ayuntamientos locales de Morena, quienes justamente son los alcaldes de nuestro movimiento, no han recibido ninguna notificación de manera oficial por parte del Congreso del Estado. No sé si aquí hay un regidor del municipio de Campeche, pudiera justamente tener un dato adicional, pero en lo que respecta a los ayuntamientos morenistas, no han recibido justamente la notificación, que según la ley marcan 30 días para emitir un voto. Pero ya están a tiempo, a ¿no? favor o en contra, y un voto quiere decir que el cabildo se reúna y emita justamente por mayoría, emitan un voto a favor o en contra de la iniciativa constitucional, y que aquí no aplica el veto del Ejecutivo, porque al hacer reforma constitucional, justamente los constituyentes se vuelven los ayuntamientos, y en ese sentido, si hay la mayoría calificada para justamente transitar con esta iniciativa, pues transita. Sin embargo, pues 7 de los 13 alcaldes de Campeche son afortunadamente del movimiento, y en ese sentido han rechazado ya categóricamente esta figura de orden constitucional, y desde el partido también lo rechazamos. Ahora, yo trataría justamente una vez más de llamar al trabajo, a anteponer los intereses colectivos del movimiento antes que los intereses personales o de cualquier otro grupo. Difiero mucho de la persecución que pudiera estarse haciendo en contra de los compañeros diputados, estén o no justamente en un tema de disidencia o de resistencia. Estas fotografías que justamente circularon, por ejemplo, hace algunas semanas de ministeriales afuera, fue una noticia falsa, ¿sí? Pero es importante también empezar a leer, tener la lectura ya con cabeza más fría. ¿A quién le abona esto? ¿A quién le suma todo este caos, este desorden? Esa es la oposición, y no estoy hablando del PRI y del PAN, es el Movimiento Ciudadano.
Y justamente creo Oye, que... dijo el fiscal que nada más pasaron a saludar a una gente que estaba ahí. No hay Si duda hubiera, de eso, ¿no? si hubiera un tema de fresco. detención, si hubiera un tema de Nada detención, para decirles, por aquí andamos, no se cuídense. aplica en el Congreso, se aplica en la casa, se aplica en otro lugar, donde justamente está tu domicilio oficial. Bueno, pero se trataba de hacerlo visible, ¿no? O sea, Pero ni eso. No había esa voluntad, no hay esa voluntad de detenerlos por ningún lado. No hay pero sí ninguno hay que el tenga- temor, ¿no? Desde que empieza el runrunreo de que en el Congreso se aprueba la restitución del fuero, A ver, y hay un... hay un, Fue te- desde antes. hay un tema Fue justamente... cuando se decidió ratificar a Antonio como coordinador que comenzó todo el problema. Sí. Hay un tema justamente entre los compañeros. Evidentemente, es algo que no hemos negado aquí, no lo ha negado tu servidor, ¿sí? Y estamos trabajando justamente para volver a construir la unidad de nuestro movimiento, que es importante, ¿sí? Es importante para nosotros, ¿Cómo por va supuesto. eso? Están justamente tendiendo puentes y me parece que se va a lograr. Hay una gran capacidad de diálogo ahí de parte de nuestras Incluido Antonio, autoridades. está Antonio ya Sí, se está trabajando justamente en eso y nos parece importante, insisto, aunque se haga meollo de este asunto y leña del árbol caído, es para nosotros primordial porque no está descabellado que justamente esto es la antesala de lo que viene para el 2027. Y en ese sentido nosotros entendemos muy bien que la ruta electoral, por supuesto, que puede marcar un antes y un después. Y en ese sentido se está construyendo porque los números justamente, y lo decimos con toda propiedad y responsabilidad, no son malos para Morena, ¿sí? No son malos para Morena en Campeche. Pero están muy adelantados, ¿no? En eso del 2027. A ver, todos están adelantados en torno al 2027, Andan no solamente repartiendo Morena. roscas, tamales. Sí. Y ahorita ya vamos a empezar a ver con cargando olla de tamales. Para... Eso yo creo que es un tema de otra olla, ¿sí? Pero justamente en lo que a nosotros nos respecta, los números nos dicen que justamente hay una buena apreciación con respecto al partido y también contra quien estamos justamente posicionando en esa construcción. Y sobre eso hay que trabajar la unidad, sobre eso estamos conscientes y por eso justamente el llamado, no solamente mío, es de justamente quienes están construyendo alrededor de todo este embriollo, justamente la unidad. Y en ese sentido se va avanzando. Decía yo, porque no me dejaste terminar, que las encuestas apuntan justamente a tener un muy buen resultado por parte de nuestro movimiento y aliados. Y en ese sentido, hace como 2-3 semanas, finalmente el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, nos ganaron, ¿sí? Y nos ganaron porque tienen el mayor índice de desaprobación de la gente y finalmente se pusieron adelante de Morena, ¿no? Y eso, pues bueno, yo creo que lo celebran. Pero sí, los números no les están dando la posición. Y en ese sentido regreso a mi comentario, uno de mis comentarios iniciales. ¿Quiénes están aprovechando este caos? Bueno, pues hay actores justamente plenamente identificados que también están tratando de mover algo, de sembrar miedo. ¿Tienen nombres? Sí, por supuesto, uno de ellos es Pedro Armentía, ¿no? Y hablando de carpetas de investigación o de persecución, hay quienes son diputados de Movimiento Ciudadano que sí tienen carpetas de investigación, como Paul Arce, donde tienen varios amparos. De Antonio no me consta, ¿sí? No sé si es parte de la conversación de la opinión pública que se están desatando estos dichos, ¿sí? A mí no me consta, justamente, no sé si los abogados ya hicieron su parte, pero no me consta, no hay una persecución como tal. El único que tiene algún trámite legal, Solicitud de amparo, sí, ¿no? algún trámite legal es el diputado Gaspar, pero es un tema justamente familiar, que eso tiene que resolverse muy aparte de toda esta coyuntura política, ¿sí? Fuera de ello, no hay ni Antonio, una no hay otra, ninguna. Antonio, ni una, cero, ni una, no habría nada de fondo, ¿no? Entonces, me parece aquí que hay un juego perverso detrás que justamente está moviendo y cosiendo y tejiendo. Tenemos responsabilidad nosotros de nuestro movimiento, por supuesto, y estoy hablando de una construcción sana, de tender puentes y demás, sí, no se han ido de nuestro partido político, esa es una gran diferencia con respecto a otros que en su momento se disgustaron y se fueron, y estoy hablando de otros partidos políticos al interior del Congreso, aquí no, al menos justamente ha permanecido Pero eso. tampoco hay garantía de que no los vayan a expulsar, ¿no? No habría ni razón. Pero ahorita nos justamente. responde. Vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas.
Bueno, estamos de regreso, concluimos con el comentario de César. Te decía ya al final del corte que no habría ningún motivo para expulsarlos, no han cometido ningún acto en contra del movimiento, digo, fuera de este tema de la aprobación supuesta del Foro Constitucional, porque insisto, lo que mismo que yo sé acerca de esto es lo mismo que tú sabes y es lo mismo que está en boca de todos, ¿no? Pero no hay justamente nada visual de por medio para poder constatar, y si así fuera, justamente va a ser rechazado, ¿sí? Y de eso que sea motivo de expulsión, yo creo que está muy lejos de suceder eso. Entonces regresan al redil. Yo esperaría que sí, yo esperaría que sean justamente Van a avanzar las pláticas. un nuevo grupo parlamentario, sí, con, por supuesto, ideas propias, como es nuestro movimiento plural, sí, de cada una. ¿Quiénes están en esas pláticas? Vamos a ver. Pues, de primera mano está la gobernadora, por supuesto, ¿no? Hay interlocutores que han abonado a la construcción. El mismo coordinador parlamentario Antonio Jiménez ha cedido a justamente entablar conversaciones y anteponer justamente los intereses colectivos del movimiento antes que los propios, ¿no? Ricardo, te veo muy así sonriente. Muy sonriente, sí, es que estoy escuchando a César y yo lo que se me viene a la mente es que la burra no era arisca, la hicieron. Y entonces cada vez que escucho que dicen que no había motivos y que no había razones para tener miedo y de que no iba a pasar nada y que los policías estaban ahí tomando el fresco de casualidad, pues puchis, con este gobierno, la verdad, no se esperan cosas buenas, porque hay sobrados ejemplos que demuestran que ha actuado de muy mala fe en muchas ocasiones, que ha actuado arbitrariamente, que ha actuado al margen de la ley, que ha ido finalmente a apresar agentes y sembrado incluso evidencia. Entonces, no, la burra no era arisca, la han hecho arisca. Y creo que por eso es precisamente la razón que motiva a que en el Congreso se esté discutiendo nuevamente el tema del fuero. A ver, yo quisiera antes hacer algunas puntualizaciones. De entrada, el tema del fuero creo que lamentablemente se ha visto como un tema negativo absolutamente, tal vez por abusos, tal vez por incomprensión también, pero la figura como tal del fuero no es algo de nuestro estado o de México, es algo que está en prácticamente todos los países. Estados Unidos tiene el sistema del impeachment, que es un sistema de protección precisamente al presidente y altos funcionarios como gobernadores y secretarios de Estado. Lo mismo ocurre en Francia, lo mismo ocurre en Alemania, lo mismo ocurre en Argentina, en Brasil. O sea, es claro que en un sistema de gobierno tiene que haber también protección a ciertas figuras, a ciertas autoridades, para que puedan desempeñar su trabajo de una manera libre. Un legislador que toma decisiones no solamente de leyes, sino de aprobar presupuestos o de pedir la sanción de otros funcionarios a través de cuentas públicas o de fiscalización, debe de estar protegido legalmente para que no pueda ser sujeto a amenazas, a presiones, a que le inventen delitos, a que finalmente lo hagan ceder finalmente a ciertas conveniencias de quienes tienen poder y fuerza. Ese es finalmente este sentido, ¿no? Desde ese punto de vista, la figura del fuero no tiene nada malo, al contrario, es algo positivo, ¿sí? Aquí en Campeche, efectivamente, en el gobierno de Alejandro Moreno, se elimina la figura como un reflejo de buscar un avance político, el reconocer finalmente una igualdad ante la ley y todo esto. Pero ahora que se está discutiendo finalmente su retorno, pues se discute no por otra razón, sino ante todas las evidencias que el gobierno actual de Morena ha hecho. No es un tema de otros gobiernos o de otros antecedentes, es el gobierno actual el que ha perseguido opositores, el que ha perseguido a la prensa, a reporteros, el que ya detuvo al rector, el que ha abusado finalmente de sus facultades, y tan así abusado que la propia Suprema Corte de Justicia le ha enmendado la plana ya en varias ocasiones al gobierno del Estado por reformas ilegales, inconstitucionales que se han hecho. La última, el caso por ejemplo, de la modificación a la Ley de Obras Públicas. Entonces, frente a un gobierno que actúa de esa manera, arbitrariamente, al margen de la ley, pues tienes que tener protecciones finalmente, ¿sí? A ver, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que yo resalto de todo esto? Que quienes piden que haya fuero de nuevo son los diputados de Morena. ¡Qué cosa tan curiosa! Es Antonio Jiménez y todos estos diputados que son, digamos, el grupo opositor dentro de Morena, ¿no? Son los que van y piden que se restituya esta figura. O sea,
Los propios diputados de Morena le tienen miedo a su gobierno, al gobierno de Morena. Entonces, pues eso yo creo que es algo grave en todos los sentidos, gravísimo, porque no se justifica evidentemente, pero podría uno entender, ¿no?, que alguien que es opositor, ¿no?, finalmente pues pueda tener esta lucha, esta presión, esta serie de situaciones con quienes gobiernan de otro partido, pero que dentro del mismo partido tengan ese nivel de miedo y de temor para pedir que se restituya la figura del fuero, para pedir un amparo que te proteja y evite que seas detenido. Entonces creo que eso habla por sí solo muchísimo del gobierno del Estado, que ni sus propios diputados le tienen confianza. No están tranquilos. No están tranquilos, no le tienen confianza. Entonces, pues ese es el nivel de inestabilidad política que hay en Campeche, lo quieran no reconocer. Claro, nos los pintaron ahorita muy bonito, que estamos sentados en la mesa. Sí, en la mesa, pero por debajo están las patadas y por atrás están clavando puñaladas en la espalda. No es un estado feliz, no estamos en armonía, se vive y se palpa. Lamentablemente, quienes deberían tener el control político del Estado, comenzando por la gobernadora y secundada por la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, están preocupados por otras cosas. Liz en su campaña, y tiene finalmente abandonado sus verdaderas responsabilidades, que es cuidar que haya orden, tranquilidad y paz en Campeche. Entonces, lo que estamos viviendo en el Congreso no es un problema de Morena, es un problema que nos afecta a todos, porque eso lo vivimos de una otra manera todos, ¿sí? Y es el reflejo de un gobierno inestable, que está actuando al margen de la ley, que no ha generado confianza ni en ellos mismos y que finalmente pues no está conduciendo bien a nuestro Estado. Tan sencillo como eso. La burra no era arisca, la hicieron a partir de tantos actos de arbitrariedad que se han cometido. Además, cambiamos de tema, ¿o quieren opinar? Además, bueno, cambiamos de tema. A las quejas de los usuarios del transporte público en diferentes colonias y comisarías como Zamulá e Imí, y ayer Miguel Hidalgo, quienes piden que las rutas del Cocha sean directas y sin transbordar, se sumaron la semana pasada a la inconformidad de varios campechanos que acusaron mal cobro con las tarjetas que les desaparecen el saldo, aunque algunos choferes advierten, por ejemplo, que hay personas que dejan demasiado tiempo pegadas las tarjetas en los sensores o las pasan más de una vez y esta podría ser la causa. Apenas el pasado 1 de febrero el pasaje dejó de ser gratuito y ahora es obligatorio pagar con las tarjetas electrónicas que se recargan en las tiendas de conveniencia. Bueno, pues parece que no terminan de planear el coche. Pues la gente ha venido dando la razón de que era lo que se necesitaba. En realidad se necesitaba, bueno, los nuevos camiones que están muy bien, muy cómodos, muy confortables. Que bueno, era una demanda añejísima, ¿no?, que ya teníamos los campechanos, porque veíamos en nuestros vecinos con buen transporte y aquí no había. Pero bueno, parece que les ganó a los concesionarios el interés económico y entonces se ideó lo de los transbordos, que se ha ido corrigiendo en varias rutas. Afortunadamente han escuchado a la gente, pero en otras no, en otras sigue la gente diciendo que su mínimo gasto de ida es de 18 pesos y de regreso son otros 18 pesos, cuando dice que pagaban 16 la ida y la regresada. Y pues ahí siguen las inconformidades, porque además pues hay transbordos como el de Zamulá, que del parque, donde te dejan ese aquí en el paradero del estadio de la Universidad Autónoma de Campeche, entonces es muy corto. Y en realidad pues hay que reconocer que en Campeche pues no, pues las distancias no son tan largas, ¿no?, como para que hagas 2 o 3 transbordos y decían, bueno, cuando menos ya la gente ya aprendió a hacer filas. No, pues es que antes no hacían filas porque tú agarrabas tu camión, pues no sé, allá por los dragones que le llaman, y tú llegabas hasta el Iste sin problema, no tenías que hacer tantos transbordos. Entonces, creo que en lugar pues de agilizar esta cuestión del transporte, que insisto, las unidades están muy bien, creo que les falló que hayan metido a gente a idear las estrategias, gente que no conocía del transporte y otra que vieron primero el interés económico al interés público. Pero bueno, como siempre digo, la mejor opinión la tienen ustedes. Nelly Márquez.
Bueno, yo siempre he dicho que mejorar la forma del transporte, porque el que teníamos, si bien el servicio lo daba, bueno, la gente ya estaba acostumbrada, ya tenía bien el rol que iba a hacer, pues las unidades sí estaban muy deterioradas, así que mejorar, siempre voy a apostarle a que eso esté mejor. Creo que no hay duda, se ven las unidades girando en toda la ciudad, se ven y se ven bastantes. No entiendo bien por qué si hay tantas unidades, pues el flujo está teniendo problemas. Obvio, el que diseñó la planeación de dónde van y cuáles son las rutas, lo hizo perfectamente mal. Y también es el cobro, ¿no? Ahora la gente gasta más, paga más en una economía que está tremendamente estrangulada y es muy chiquitita, ¿no? Entonces creo que ahí hay problemas de tanto transbordo. Y lo otro, y es la queja que dice la gente, o sea, aquí no es lo que nosotros pensemos ni nada, sino la gente es la que lo tiene, no habían colas, hoy hay colas, no se cambiaban tanto con el transbordo y ahora cuesta más, pero además parece ser, por lo que estaba yo oyendo ayer precisamente, que a la hora de que pones la tarjeta, a veces te cobra 2 veces. O 3 veces. Creo que tiene que ver, alguien decía, es que la gente lo pone varias veces. Entonces, ¿qué sistema, no? ¿Qué sistema es el que hay que hace que te cobren 2 veces, ¿no? O 3 veces, ¿no? Entonces, sí, la gente está viendo también que en su tarjeta, pues, está disminuyéndose el recurso, porque un viaje te lo cobran 3 veces, porque ellos mismos lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, todas estas implementaciones en una ciudad donde la gran mayoría de la gente que lo usa, pues tiene que aprender a usar bien, porque no pareciera fácil, pero no es tan fácil. Yo creo que debieron haber buscado alguna forma para implementarlo y la gente aprendiera, porque mientras lo terminan de aprender, pues les va a costar. Y eso va a causar disgustos. De lo otro, a mí me parece que para el tipo de ciudad que tenemos, los camiones son muy grandes, ¿no? Debieron haber sido ligeramente más pequeños y a lo mejor meter algunos más. En fin. Y en alguna ocasión tuvimos minibuses, ¿no? No sé si Sí, pero minibuses. no, sí, lo que no sé si no le llamaría eso, no conozco, habría que haberse sentado, no estaba en la mesa de los que ven cómo están las rutas, pero me parece que hay lugares en los que sí el camión es muy grande. Yo he visto algunos cuando dan vuelta y eso que se complica muchísimo, ¿no? Entonces, creo que no era el vehículo para esto. Bueno, los grandes son pero para las siempre, rutas troncales, ¿eh? Porque los más pequeños es, por ejemplo, el de Liste a Lerma, son más pequeños. Sí, pero de todas formas. Sí, pero siempre voy a apostarle a que, bueno, se buscó que el transporte fuera mejor y más digno, y los camiones están, por lo que oigo de la gente, pues está muy bien, ¿no? Muy bien. Muy Están bien, excelentes están excelentes. Entonces eso siempre va a ser bueno, ¿no? Creo que habría que meterse un poquito más. A lo mejor la autoridad está cerrada. Esto es. Que se abran más y revisen más, y al final es un servicio. Y el servicio tiene que estar la otra parte satisfecha, porque además no es gratis. Si fuera gratis, bueno, pero están pagando 1 peso, 10 pesos, y lo que sea. En el momento en que te cobran por algo, el que paga tiene derecho a decir si me gusta el servicio o no me gusta el servicio. Y en esta ocasión, ese servicio no está en la satisfacción de los usuarios. Y ese es el punto. Tiene que entender la autoridad o el responsable de esto, que al pagar la gente tiene derecho a exigir como lo quiere. Y lamentablemente, bueno, me salgo un poco aunque tiene que ver con el transporte, pero por ejemplo, comunidades cercanas como IMI, ya muchísimo tiempo eran poblados, ¿no? Y ahorita pues ya la absorbió la mancha urbana. Pues hasta ahorita no tienen transporte. Ayer escuchaba las declaraciones de los vecinos de ahí, de su agente municipal, y decían, bueno, pues es que la combi que nos presta el servicio nos cobra 20 pesos por pasaje, y cuando se le ocurre al que da el servicio, pues deja de darlo, que porque no hay pasaje, que porque no es redituable, que entonces pues estamos nosotros
en la incertidumbre de cuándo sí podemos llegar a tiempo a la escuela o al trabajo, cuándo no. Y si tenemos que caminar pues largas distancias hasta la costera para agarrar un transporte. Entonces es lamentable que a estas alturas del partido todavía no se resuelvan esos puntos, sobre todo en una comunidad que ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Como es IMI, no es de ahorita, no están haciendo, no es una... Sí, que ya prácticamente está, Claro. ya está parte de la ciudad, ¿no? Sí. Voy a leer unos comentarios y nos vamos a un corte. Dice Roge Barrera, dice su partido respetó la ley, me imagino que se refiere a... ¿no? Mesel LZ le enviaron un mensaje, como se dice en el argot, le dieron un calambre, o sea, se refiere a lo Antonio Jiménez, ¿no? José Maldonado, el amigo no se ha dado cuenta que sin el PRI, sin el Verde y del PT, hoy no serían gobierno. La 4T en sí no representa nada en Campeche. Lari González, y según ustedes son los mejores, no Morena hizo lo que en 80 años jamás hicieron para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Saludos Cecilia Cetina y saludos al tío Ricardo Medina. Tío Richie dice. Dice la tía Nelly no ha tenido, Cecilia Cetina dice la tía Nelly no ha tenido necesidad de tomar el transporte público. Mejor pregúntenle a un ciudadano de a pie. Bueno, yo sí he tomado el transporte y Sí, yo no lo he tomado, pero estoy oyendo lo que dice la gente, ¿no? Por eso digo que no está bien. Si sí está bien, qué bueno, excelente. Claro. Yo digo lo que dicen claro. la gente. Alejandro Tut dice, soy el vecino y usuario del transporte público. Ayer llevamos 479 firmas de los vecinos de las colonias Miguel Hidalgo, Ampliación Miguel Hidalgo, Lázaro Carne, Licenciada San Francisco. Estamos en espera de una respuesta favorable. Los argumentos presentados es que no se justifica los transbordos. Es muy poca la distancia. La ruta Miguel Hidalgo tiene una distancia menor a siglo XXI. Beneficia a 3 colonias y parte de una 4ª colonia. Ayer tuvimos una plática con el subdirector de planeación. Esperamos una respuesta favorable. De otra manera, tomaremos otras medidas de presión. Vamos a un corte y regresamos con los comentarios de César González. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, estamos de regreso, nos quedamos con el tema del transporte, el COSH, que ya es un distintivo de Campeche, todo el mundo habla del COSH. César González. Primero reconocer que la transformación del transporte público en la ciudad capital de Campeche, pues es justamente uno de los temas que se prometieron en campaña de parte de nuestra gobernadora Laida Sansores. Se ha cumplido. Necesitábamos una renovación de nuestras unidades, pero para hace 10 años, sí, no para este sexenio, hace 10 años. Estaban muy rezagados en ese... Y sobre ese tema justamente voy a poner el dedo en la llaga. El gran acierto no son, en términos políticos, no son las unidades, es el haber aglutinado a las y los concesionarios campechanos para poder trazar la ruta con ellas y con ellos. Sí, en su momento, en el inicio, se pensó en ADO para llevar a cabo este proyecto. Yo era diputado y fui parte de las conversaciones muchas veces del tema de movilidad. Pero lo cierto es que, justamente, lejos de ser un gobierno que no escucha, es todo lo contrario. La gobernadora tuvo a bien escuchar a las y los concesionarios de Campeche y sentarse a la mesa con ellos y fijar, ¿sí?, una unidad en torno a la mejora del transporte público en beneficio de nuestra gente campechana. Y es así como se deja de lado el tema de ADO Mobility y se va con este proyecto que ellos traían que se llama Movibus. Movibus lo integra las y los concesionarios que antes estaban, es decir, voy a decir algunas empresas como Ambuscam, ProTour, todas las que existían, ¿no?, en la ciudad de Campeche. Y en ese sentido es que justo se transita, lo cual es el acierto más grande de este gobierno, ¿sí? También, lejos del comentario de que desde este gobierno se hacía negocio con el transporte público, porque habían
choque de intereses, ¿no? Conflicto de intereses entre Eduardo Subieta, quien hoy está al frente del Artec, ¿no? Y que era, tenía activos en ADO. Eso es una falsedad, eso no existe. Quienes están al frente de Movimú son gente campechana que trabaja para las y los campechanos. Dicho esto, y reconociendo justamente esta parte de nuestra gobernadora de este gobierno, también en el transitar, en la implementación de este proyecto, que no lo hizo nadie, nadie se atrevió a dar este paso. Y aquellos que hoy, como Paul Arceca, al frente de la tribuna, demanda una serie de peticiones a este gobierno, cuando él, como parte de la administración municipal, desaparecieron el famoso TUM, Transporte Urbano Municipal, hoy se dan el lujo de decir, sí, pero queremos un mes más de gratuidad. Eso son charlatanerías, eso es una politiquería, son discursos sin fondo, ¿sí? Porque verdaderamente ellos tenían una responsabilidad que era administrar justamente el transporte urbano municipal, era darle consecuencia a un proyecto que ya se tenía, pero bueno, lo desaparecieron como casi todo y privatizaron los servicios públicos como lo tenemos hasta ahora y deficientemente, sí, ¿no? Que el TUM, disculpa que te interrumpa, el TUM, pues su origen fue muy bueno, ¿no? Totalmente. Que prestaba el servicio precisamente de este lado donde estamos hablando, Huimico, Benjam, Polol, Fidel Betán, Velázquez, Solidaridad Nacional, Palmas, exacto. toda esta ruta. Y luego, bueno, se volvió la caja de los gobiernos. Se habrá vuelto lo que sea, pero el tema es que lo desaparecieron. Regresando al asunto del COSH, ese es un gobierno, como inicialmente explicaba, que escucha. Cuando los gobiernos del PRI escucharon a los estudiantes de escuelas privadas que demandaron justamente también tener acceso al descuento del transporte público, jamás, eso es un tema que nunca transitó, ¿no? Y que este gobierno escuchó, que se han modificado ciertas rutas, por supuesto, ¿sí? Es un proyecto que sigue mejorando y va a seguir mejorando. Esa es la intención de este gobierno, justamente, que tengamos un servicio de calidad. Ya tenemos unidades de calidad. Eso es indiscutible, la gente lo señala. Tenemos unidades de calidad que además visten, ¿sí? Y pueden ser usadas también por el turista, ¿sí? Ya uno se atreve a justamente a ver a los turistas, que antes lo hacían, pues, pero en qué condiciones, ¿no? Uh-huh. Y hoy ya, pues hay unidades óptimas para nuestra gente y para la gente que nos visita. Y además, como bien lo decían en esta mesa, están por todos lados. Se ven, se lucen. En ese sentido, sí, por supuesto que estas demandas, como la de la colonia Miguel Hidalgo de Residencial San Francisco y todas estas colonias aledañas que están pidiendo ser escuchados, bueno, están siendo escuchados. Y yo no desestimo justamente que haya una adecuación a las rutas, como ya lo hubo en otras colonias. Sí, ya hay varias. Lo hubo en siglo XXI, lo hubo en justamente Concordia, Polvorín, Concordia. Polvorín. Sí. Entonces, vaya, estos reajustes sí van dando paso también a que haya una satisfacción por parte de la gente que utiliza diariamente el transporte público, los universitarios, los que van al trabajo, los que se mueven a la escuela, para todas y para todos. Si bien el tema del cobro, que es justamente el meollo del asunto, lo que hoy estamos justamente discutiendo, bueno, habrá que observar, porque yo también he tenido comentarios de compañeros y compañeras, gente muy cercana a mi familia misma, ¿sí? Que, bueno, se están acostumbrando al tema del cobro, ¿sí? Pero hay otros que no han tenido ningún problema y que lo utilizan diariamente. Entonces, vaya, habría que afinar ciertas cosas. No creo que se trate del sistema. Estos sistemas de cobro, de pegar la tarjeta a un dispositivo dentro de una unidad, están en todo el mundo, en los países de primer mundo, así se cobra con la tarjeta, incluso de crédito o de débito, tú la pegas, haces tap, es decir, lo pegas al dispositivo y te cobra, y también te puede pasar que te puede cobrar doble o te puede no cobrar también. Esto es natural. No me ha tocado. Es nuevo para sí, si no te cobran, te suben, te registran, y si no te cobraron, te cobran doble. Sí, porque es como si no hubieras pagado. Sí. Entonces, estos sistemas que entiendo justamente que para nuestra gente es nuevo, tiene que ocurrir un proceso de adaptación. Y se tiene que ir corrigiendo, yo no desestimo ni hago a un lado la demanda de nuestra ciudadanía, sino se tiene que ir corrigiendo con el paso del tiempo y es normal. Lo que celebramos hoy es que este gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Laida Sansores se atrevió a hacer lo que en 80, 90 años ningún otro gobierno hizo. Y fue, justamente, en términos políticos,
la conciliación entre todas las concesionarias, que hay una justamente que es disidente, que todavía no se ha atrevido a dar este paso, que justo se invitaría a que lo diera, en beneficio de la gente, en beneficio de renovar sus unidades, de tener condiciones óptimas en igualdad de las otras rutas. Hasta aquí dejaría. Habla la que va a Bellavista y Malagón y Es todo correcto, eso, ¿no? es correcto. Que va a Morelos y todo por ahí. Ricardo Medina. Bueno, en el 2006, digo, porque César habla de que en 80 años no se había hecho las cosas, en el 2006 hubo todo un proceso de renovación del parque vehicular, nos tocó ser parte de todo eso, ¿no? Y se retiraron todos los vehículos, ¿no? Chatarra, los vehículos que traía en ese entonces la histórica cooperativa Esperanza, ¿no? Habla del sexenio de Jorge Carlos. Jorge Carlos. Y se sustituyeron por vehículos nuevos, ¿no? Se chatarrizaron y se destruyeron todos los vehículos en mal estado, ¿no? Y se renovó todo el parque vehicular, absolutamente todo el parque vehicular, ¿no? Y fue un proceso exitoso, no se aumentaron las tarifas, no se generaron otras cuestiones, ¿no? Como ahora. Sí, evidentemente hay que reconocer que el cambio de unidades es algo digno, es algo adecuado, ¿no? Pero el proceso en que se ha implementado ha sido desastroso, por decirlo menos, ¿no? Desastroso porque uno puede decir, bueno, pues que se acostumbre la gente, pero ¿cómo tú le dices a una familia, ¿no? Que se acostumbre a pagar 3, 4, hasta 5 veces lo que pagaba, ¿no? Sobre todo en una economía como la de Campeche, que está muy mala, ¿no? ¿Cómo tú le dices a una persona de la tercera edad, una persona con discapacidad, o una madre con niños, ¿no? Que tiene que caminar 300, 400 metros, ¿no? Que antes no lo hacía, finalmente, ¿no? La realidad es de que el proceso de implementación ha sido muy, muy malo. Y no, o sea, yo difiero totalmente de lo que dice César, porque el gobierno no escucha, porque si hubiera escuchado a tiempo, lo hubiera hecho mejor, muchísimo mejor. No es lo mismo planificar, prever, anticipar y hacer las cosas correctamente, que ya con algo que resultó malo, ir corrigiendo sobre la marcha. Y es lo que está haciendo el gobierno. Si se hubiera tomado el tiempo de hacer finalmente un trabajo técnico adecuado, de escuchar a la ciudadanía, de analizarlo todo, pues entonces, pues evidentemente hubiera sido algo muchísimo mejor y hubieran evitado muchas de estas quejas e inconformidades, ¿sí? Hay algo muy real. Parte del problema que se está viviendo es que el número de unidades es mucho menor de lo que circulaba. El número de vehículos que están hoy en el servicio es mucho menor. Van a decir, es que son más grandes, llevan más gente. No hay forma. O sea, no se compensa el volumen que por la frecuencia. Claro. Por eso es que vemos tantas colas. Por eso es que finalmente la gente está estresada, corriendo de un transbordo a otro, ¿no? Uno, para que le dé tiempo de agarrar el vehículo y llegar a tiempo a sus compromisos, escuela, trabajo. Y 2, para que no se le pase el tiempo que se está dando, para que le cobren adicionalmente el tercer y cuarto servicio. Entonces, eso es un gran tema, independientemente de lo que decía Nelly, de que algunas unidades no son adaptas para las rutas de colonias, ¿no? Entonces, se fueron modificando en razón de otra serie de criterios, no de los criterios de dónde está el volumen de población o dónde estaban finalmente los puntos importantes, ¿no? Estratégicos para cubrir. Y hoy, el gran problema que se está suscitando es este tema de que hay un desajuste en los cobros. A ver, yo soy el primero en apoyar que los cobros sean en tarjeta. Eso es importantísimo. Por supuesto. Porque parte del problema que existía, ¿no? Y que hacía que las empresas no fueran autofinanciables es que el método de cobro que era en efectivo, en pagar el tuscabito, ¿no? Exacto, el camionero hacía una parada y le daba, ¿cómo se llama? El súper a la esposa, hacía otra parada y le daba al Shun, le daba otra parada al ayudante, bueno, a la no Shun hablando de número 2, transporte, ¿no? Ya estás hablando de otra. Pero así se iba, o sea, era un negocio donde no había el control del dueño sobre los ingresos. Y entonces nunca se capitalizaba realmente para poder... quemando los camioneros, Ricardo. Bueno. Entonces, para poder hacer finalmente los cambios, ¿no? Con la tarjeta se tiene control y eso es muy bueno, pero desde que inició el proceso de cobro hasta la fecha, hemos venido escuchando y documentando varios casos de gentes que, no por error, sino porque el sistema les está haciendo un sobrecobro. A mí me llamó la atención un señor muy humilde que me decía,
Yo le eché esta semana 100 pesos a mi tarjeta, estoy hablando, se lo echó el lunes y para el jueves ya se los había comido todos. Y me dijo, y yo no hice, o sea, saco mis cuentas y no me da finalmente, ¿no?, el número de transbordos, de cambios, de cobros, ¿no?, para que se haya gastado todo el saldo en 3 días, ¿no? Pero creo que es lo que está pasando. La gente pone, entonces le cobra varias. No sé. Bueno, pero Bueno, entonces no sé, es lo que se el cree. sistema tendría que leer Eso. Por eso te digo Ah, que el entonces- sistema es lo que siento que no estaba. Y llegamos, fue el correcto. y llegamos de nuevo al punto. Algo que es tan complejo, una implementación que, a ver, yo de nuevo también quiero ser claro, qué bueno que el gobierno se está atreviendo a innovar y a hacer Claro. cosas, eso no lo desestimo, pero no lo hicieron correctamente, no se tomaron el tiempo, no se apoyaron en expertos, no escucharon a la ciudadanía antes y por eso están reventando los problemas. Entonces, no, que no nos vendan de que el gobierno está abierto a corregir. No es que nunca se debe haber corregido si se hubiera hecho una planeación antes, previamente, que evitara precisamente estos problemas. Y la otra, ADO sí está metido en este negocio. ¿Cómo vienen y dicen que no? Por supuesto que está metido, ¿sí? Es parte de los que están finalmente integrando esta organización que efectivamente suma a muchos de los transportistas, pero finalmente el negocio también está siendo parte de ADO porque es parte de un pago de beneficios políticos. Fuera de caer en la agenda de Ricardo, que no vale ni la pena, sí resaltar el tema de IMI que se comentaba. A ver, la casa de mis padres, donde viví la mayoría del tiempo que tengo de vida, está ubicada en esa ruta. Muchas veces me tocaba tomar el Pro Tour, que era el que iba hasta Cobén. Jamás el Pro Tour pasaba por IMI 1, por IMI 2, nunca hacía ese zigzag. Siempre era en la avenida costera. Y ahí es donde se subía y se bajaba el pasaje hasta Cobén, pasando por Chemblas, ¿sí? Y pasando por estas comunidades rumbo justamente a Cobén. Entonces, ¿es necesario? Por supuesto, sí, es necesario, por supuesto. Y yo más bien lanzaría un reto. Si tuvieran los elementos por transparencia, por cualquier tema, herramienta legal que pudieran constatar que ADO esté dentro de Movibus, que lo presenten. Porque es totalmente falso. Movibus, otra vez, lo integran. Y no tendría yo por qué estar defendiendo a Movibus. Lo integran campechanas y campechanos, ¿sí? Y si no fuera así, serían los primeros en saltar, porque fueron los primeros en saltar. Ricardo, tú en el Congreso los defendiste cuando aprobábamos la ley, ¿A quién? ¿sí?, de movilidad. A los transportistas Sí, claro, campechanos. sí. Y los debes de conocer bien. ¿Por Sí, qué sí, no sí, vas y los les conozco. preguntas? Ellos me comentaron. Y así como tú lanzas un reto, Pero yo te voy a lanzar otro terminaré reto. y tendrás tú la oportunidad de justamente de concluir. Termina. ¿Sí? El tema, otra vez, de los cobros por tarjeta, ¿sí?, no es un proceso de costumbre, es un proceso de adaptación. ¿Por qué las personas justamente con las que he también levantado una encuesta de opinión, de satisfacción, ¿sí?, en el día a día, que nos los topamos todos los días, ¿sí?, nos dicen, no he tenido ningún problema? Y gente grande, gente joven, inclusive mamás, papás, nos han dicho, no hemos tenido ningún problema. Todavía hay cosas que adecuar, por supuesto, ¿sí? Pero esto se va justamente construyendo de la mano de la ciudadanía y de la mano justamente de quienes operaron por muchos años el transporte público aquí en Campeche, ¿sí? Y los expertos son justamente ellos mismos, ¿sí? Quienes conocían las rutas, quienes conocían las unidades. No fue el gobierno quien pidió las unidades, fueron los mismos transportistas que dijeron tantas unidades para acá, tantas unidades para acá, ¿sí? Y ahora también hay una demanda de parte de la gente para el ayuntamiento, que repare las calles de las colonias. Tenemos unidades óptimas, que eso nadie le dice que no. Al ratito ya se van a descomponer el estado de las calles que tienen nuestras colonias. Si no fuera por la pavimentación que hizo la gobernadora Laida Sansores de las principales avenidas de esta ciudad, la ciudad se estaría cayendo a pedazos, ¿sí? Y en las colonias es una cuestión sumamente lamentable lo que está sucediendo. Entonces, el llamado también es enérgico para el ayuntamiento, para quienes lo encabezan, que se pongan a trabajar con Goberdi, que desquiten los 1,000 millones que desvían diariamente, ¿sí?, desde el ayuntamiento hacia Goberdi. Eso sería. Rapidísimo, Sí, rapidísimo. rapidísimo, Le avienta un reto a César, así como también le avienta retos. Trae el próximo martes la escritura constitutiva
de Movibus. Tráela tú. Preséntala. Te Tráela voy a decir por qué. Tráela tú. Te voy a decir, no la voy a poder traer porque el gobierno la reservó por 25 años. La está ocultando por 25 años porque no quiere que nadie sepa quiénes son los verdaderos socios. De la misma gente de adentro nos dicen lo que afirmamos aquí. Así que si tú dices que es muy transparente y que todo es muy claro, trae la escritura constitutiva para que realmente lo veamos. O si no, explícanos por qué el gobierno está ocultando esta información que debería ser pública para todos. Bueno, ya unos mensajes antes de irnos. Andrea Vázquez dice, sí me gustaría que fuera gobernadora de Campeche, Nelly Márquez. Ahí está. ¡Ándale! Ya empezamos. Rogelio Cervera, buen día a todos. Lo de la mesa revuelta, puro hablar del transporte coche y no hablan de los taxistas, de lo que está pasando con las aplicaciones, que cualquier carro viejo entra a servicio como particular. El Artet dice que no está regularizado, que no tienen permiso y por qué no hacen nada para hacer retén para ellos, dice, por los taxistas. Y Alejandro Tut, para discutir el tema de transporte público es necesario que inviten a algún usuario, con todo respeto, y quienes discuten opinan que no tienen idea ni uso del transporte público. La comodidad no suple la necesidad del transporte público, es una necesidad. Pero es lo que dijimos acá, precisamente. Sí, las unidades están buenas, pero no está bien planeado. Claro, podrán estar muy cómodos y bonitos los camiones, pero no cumple con la necesidad del usuario. Claro, es lo que dijimos, precisamente. Bueno, pues ya nos vamos, agradecemos a César González, a Nelly Márquez, a Ricardo Medina, pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.